Bienvenidos al programa número 75 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de Áreaprotegida.patrimonio, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify, al cual invitamos a valorar, y en nuestro canal de YouTube, al que agradecemos que se suscriban. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Como siempre, saludamos al público, agradeciendo que siempre nos siguen, algún comentario alentador. Y bueno, por supuesto, difundiendo actividades que se vienen ya casi inmediatamente, como es el caso de este conversatorio que vamos a organizar la semana que viene, que está también, nos acompaña ICOMOS. El año pasado, le recuerdo al público, el año pasado dimos un seminario sobre patrimonio en la educación, Claro. que estaba declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, y que el objetivo de este seminario era capacitar a docentes en temas de patrimonio. Entonces, bueno, fueron 4 encuentros muy interesantes y bueno, ahora estamos pensando, estamos preparando un curso de capacitación para el 2024 Claro. y estamos convocando a todos los que quieran participar para conversar, para debatir y para aportar ideas, que siempre los profesionales tienen muchas ideas y tal vez más ricas que las que podamos tener nosotros, para poderlas incluir en los contenidos del seminario. Perfecto. Así que bueno, a mucha gente, seguramente de nuestros oyentes, les debe haber llegado un mail invitando al seminario el miércoles 8 a las 19 horas, y bueno, en esa invitación ya está el link y está el ID de reunión y el código de acceso. Perfecto. Bueno, eso está todavía está en proceso de difusión todavía. Yo quería comentar que esto nos hizo llegar Matria, todo un tema sobre artesanía para infancia, con un título muy lindo, muy sugerente, que es Soñar, Jugar, Crecer. Esto arranca desde el 18 de octubre del 2023, pero lo tenemos hasta el 28 de febrero del año que viene, sí, del 2024. Esto se puede visitar de miércoles a domingo de 14 a 20 en la tienda Matria, que está en el primer piso del Centro Cultural Borges, ese de la calle Viamonte 525. Es una exhibición de artesanía para las infancias de esta tienda Matria. Ya les dije el título, Soñar, Jugar, Crecer. Es un encuentro con artesanías dedicadas a las infancias, donde podremos descubrir trabajos de artesanos y artesanas de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Salta, Santa Fe y Tucumán. Es decir, que un total de unas 90 piezas que van a estar exhibidas. Así que realmente yo creo que va a ser muy interesante para nuestros oyentes, y la posibilidad de visitarlos, ya saben, hasta febrero del año que viene, ahí en el Centro Cultural Borges, en el primer piso, en Viamonte 525 de la ciudad de Buenos Aires. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio, con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio, con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Norma Martínez,
que es profesora de castellano, literatura y latín, egresada del Instituto Nacional del Profesorado de Paraná, Entre Ríos, es profesora de francés, egresada de la Alianza Francesa de Buenos Aires, correctora de textos literarios y expositivos, egresada del Instituto Eduardo Mallea de Buenos Aires. Respecto a su actuación en el Instituto Mañasco, ha sido miembro de la comisión directiva, secretaria de prensa, vicepresidenta primera y presidenta en varios períodos. También agradecemos la presencia de Marta Echeverría, que es arquitecta por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, ejerciendo en forma independiente su profesión. Es docente de la carrera de Diseño de Interiores en la Escuela de Capacitación Laboral Camila Nievas durante 26 años. Ha realizado diferentes cursos de capacitación, como ser investigadora en el proyecto del Patrimonio Histórico Arquitectónico de Entre Ríos en el 2001, y también formar parte de la comisión directiva del Instituto Mañasco. ¿Qué tal, Norma? ¿Qué tal, Marta? Muchísimo gusto y encantados de que participen con nosotros en Área Protegida. También agradecemos a alguien que ya nos ha acompañado en varias oportunidades. Me refiero a María del Carmen Massa, presidenta del Comité Argentino de ICOM. En el caso de Norma y Marta, ambas están en representación del Instituto Mañasco, esto es de Gualeguaychú, en Entre Ríos. Es un gusto que estén Norma y Marta en nuestro programa. La verdad que para nosotros es una enorme satisfacción. Y por supuesto María del Carmen, que nos acompaña siempre desde ICOM. Y bueno, es un gustazo que estén. Y bueno, fundamentalmente este tema que es tan interesante y que tiene que ver con el Instituto Mañasco, y que es un instituto de los más importantes de Entre Ríos, si no me equivoco. Así es. ¿Cómo les va? Yo soy Marta y Pelusa. Pelusa, ¿usted quiere empezar? Norma. ¿Quiere empezar a contar la creación del instituto? Bueno, la institución nace en el siglo XIX, cuando dos docentes, una de 26 años y otra de 19, que trabajaban en una escuela, se les ocurre invitar a las señoras y señoritas de la ciudad para una reunión en la misma escuela con el fin de formar una asociación donde la mujer tuviera un espacio para escuchar música, para leer, para conversar sobre temas elegidos por ellas, un lugar que no existía en ese momento en la ciudad. Eso sucede, la invitación fue hecha por tarjeta, claro, a las señoras y señoritas, pero fue refrendada por el diario, de manera que acudieron 24 invitadas ese día, y con ellas se formó la comisión, la primera comisión del Mañasco. Vos sabés, Marta, que todo este año con Rubén estuvimos trabajando el tema del patrimonio desde la perspectiva de género, porque realmente muchas veces el rol de las mujeres fue invisibilizado, no tenía la difusión suficiente. Y entonces por eso les hago un pequeño alto en esta hermosa narración que nos están haciendo, porque esta es la primer biblioteca, la primera institución creada por mujeres. Y qué jóvenes que eran. Entonces, esto es un aspecto realmente a destacar. Y se creó el 19 de junio de 1898 con el nombre Sociedad por la Patria y el Hogar. Y con respecto al tema de la mujer, sí, yo siempre me he preguntado cómo era el Gualeguaychú de entonces, claro, de las dos figuras principales que convocaron al resto, que fueron Camila Nievas y Luisa Buñone. ¿No? ¿Cómo era? Si bien uno no puede exactamente volver al pasado porque las cosas pierden su color con el tiempo, claro, pero yo creo que vale la pena intentarlo.
Y vale la pena recordar que Gualeguaychú en ese momento tenía 14.000 habitantes, nada más. Claro. Que eso se conformaba con el número de habitantes que tenía, por supuesto, el campo, que llegaba a 16.000. Claro. Y que en ese momento había municipalidad, había comandancia, no había escuelas secundarias, había una biblioteca, claro, que se creó en 1960, la Biblioteca Sarmiento, que 1860, así que todavía se mantiene. No había teatro, las diversiones de la época eran el circo, claro, algunas compañías de teatro que venían, el hipódromo. Esas eran las diversiones de la gente. Claro. Y hay que pensar en esto. La mujer estaba mandada a guardar en su hogar, dedicada al esposo, a los hijos o a las personas mayores de la ciudad, de la familia, como se acostumbraba en entonces. Entonces, hay que ubicarse en este momento en que Camila Nievas y Luisa Uñone dan este paso de invitar a las jóvenes de entonces a formar la comisión. Respondieron, como les dije, 24 personas y con ellas formaron la comisión. Como Martita dijo, la comisión se llamó Por la Patria y el Hogar. Eran nombres que se usaban en ese entonces, y se formó una comisión con presidenta, secretaria, tesorera y una vocal. No, justamente lo que yo reafirmaba lo que decía Rodolfo con respecto a la temática que nosotros venimos abordando, y lo que vos decís que eran mujeres jóvenes con este entusiasmo de conformar un museo, una biblioteca para entretenimiento. Realmente era para una localidad alejada del centro como Gualeguaychú, tal vez de la ciudad de Buenos Aires, pero que tenía un empuje enorme, y por otro lado muy de vanguardia también todas estas actitudes y todas estos emprendimientos por estas jóvenes mujeres. Sí, y ellas al año siguiente, el 9 de julio de 1900, crean la Biblioteca Andrade, que es lo que se cuenta que la primera biblioteca creada por mujeres. Claro. A ellas les interesaba mucho la lectura, o sea, poder tener libros, reunirse a leerlos. Eso fue lo que la convocó, y luego también comenzaron a armar esta biblioteca. Pero vos fíjate, Marta, qué interesante, porque en ese momento todavía era difícil que la mujer accediera a la educación. Era difícil. Sí. Y que estas mujeres no solo hayan accedido, porque evidentemente para crear una biblioteca, porque sabían leer, porque sabían escribir, e incentivaban que el resto de las mujeres de Gualeguaychú lo hagan, así que realmente es muy meritorio, ¿no? Es decir, que ellas hayan podido estudiar y que hayan podido ejercer esta actividad cultural, vamos a decir. Llevaron libros de sus casas. La primera biblioteca se formó con libros que les pertenecían. Claro. ¿No? Pero Gualeguaychú tenía un puerto con mucho movimiento. Claro. Había mucho movimiento comercial. Y eso hace que los libros vinieran. Exacto. Porque la comunicación era toda por barco. Eso hizo que la gente, las familias de Gualeguaychú tuvieran sus libros, y ellas lo iban llevando para armar la biblioteca. Claro. Gualeguaychú fue muy pujante. Sí. Económicamente fue impresionante. Desde la época de Urquiza, fundamentalmente, es decir, Urquiza tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Sí, Urquiza tuvo que ver, pero Urquiza lo matan en 1870. Claro. Y hubo muchas industrias, empezó a haber saladeros, actividad agropecuaria, claro. Hubo bancos de acá de Gualeguaychú. Bancos privados. Sí.
Y eso hace que... Frigorífico también, no sé de qué época, pero también hubo frigoríficos cerca del puerto, ¿no? No, los frigoríficos son más adelante, estamos en el 1900. Estamos antes del 1900. Claro, claro. La importancia de esa época eran los molinos, los saladeros y la parte agropecuaria. Claro. Y las vías de comunicación eran básicamente por el río, ¿no? ¿Se navegaba o había rutas también? A Buenos Aires era por barco. La ruta a Buenos Aires es con el presidente Justo. Claro, mucho después. Claro. Mucho después. 30 y pico. Pero tanto es, mirá, la otra vez habíamos encontrado una nota que el Mañasco tiene un piano Steinway. Wow. Lo compra el Mañasco. Y llegó por barco en 1919. Qué maravilla, ¿no? Así que ahí nos vamos ubicando. Seguro. Cómo era la época. Sería muy lindo que le puedan contar, sobre todo a nuestro público oyente, todo lo que implica este Instituto Mañasco, porque tenemos galería de arte, tenemos biblioteca popular, archivo histórico, pinacoteca, hemeroteca, un salón auditorio, salas de museos como 7, anfiteatro, una escuela para capacitación laboral, Camila Nievas, es decir, es muy, muy importante toda la acción. Y archivo, Rodolfo. Y archivo, ahí está. Y muchos cursos, y el Mañasco fue la primera en dar clases de idiomas, clases de baile, clases de arte. Pero ¿no? te cuento un poquito. Sí. Después que se crea la biblioteca, Luisa Buñone se retira del Mañasco porque se casa. Y se casa, su marido tenían campos, bueno, si ella se retira de la actividad, pero siempre quedó ligada al instituto. Claro. La que lo sigue al Instituto Mañasco es Camila Nieves. El Instituto Mañasco ha tenido grandes benefactores. Uno fue Osvaldo Mañasco. Claro. Pelus, Norma escribieron un libro sobre lo que fue la vida de Osvaldo Mañasco en Gualeguaychú a nivel nacional y en la ciudad. Claro. Él fue un gran benefactor, ayudó mucho a la institución. Se consiguieron muchas cosas, lo sigue Camila, y ahí empieza un poco la parte de colecciones. Camila empieza a tener colecciones y la gente se acerca también y le da cosas. Claro. Y esto, ahí empieza la parte de colecciones. Pero te sigo contando un poquito que en 1920 es cuando fallece Mañasco. Mañasco fue un diputado importantísimo de la época de Roca. Sí, era ministro de Educación, ministro de Educación y Justicia, en 1898, cuando se funda la institución. Claro. Bueno, y la familia Mañasco el padre de Osvaldo Mañasco tuvo mucha relación con Bartolomé Mitre, y tenían industrias navieras, tenían barcos y eso. Bueno, ahí hubo una relación muy importante que ayudó mucho a la institución. Cuando fallece Mañasco en 1920 es cuando Camila y la comisión del instituto le da el nombre al instituto, deja de ser Sociedad por la Patria del Hogar y pasa a ser Instituto Mañasco. Bien. Eso es 1920. El instituto en principio estuvo en distintos lugares antes de estar donde está hoy. Bien. Camila Nievas, entre 25 de mayo y San Martín, y ser lo que es hoy. Pero después hubo otro gran benefactor, que fue el ingeniero Morro Berna, que fue diputado nacional en la época de Justo. Por Morro Berna es quien ayuda a Camila. Bueno, justo Camila fallece y no puede ver el edificio terminado, pero es quien da la obra de lo que hoy es el instituto, que se hizo a través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Antes estuvo en otra sala, una casa contigua que creo que se compró. La compraban con dinero que iban ellas consiguiendo, pero tuvieron hasta muchos problemas económicos, de todo les pasó. Pero bueno, llegaron en el edificio anterior al que estamos hoy,
ahí ya estaban las colecciones. Claro. Colecciones de cuadros, de objetos que donaban las familias de Gualeguaychú. Y en esa casa antigua, que es ante a la inauguración del edificio, es donde llega uno de los salones anuales del Museo Nacional de Bellas Artes, que es una conexión con que Morroberna le da, es el intermediario. Es el intermediario para Camila Nieves. Claro. Y ahí se traen una cantidad de obras del museo y quedan en custodia en el Instituto Mañana. ¿Y eso hasta la fecha? ¿Hasta hoy? ¿Es eso? Hasta hoy las tenemos. Ah, qué interesante. Pinturas y algunas esculturas. Pinturas y esculturas. Hay distintos pintores, hay pintores conocidos, hay de la Cárcova, hay Prince, Gramajo Gutiérrez, Sota Cebal, Weiss de Rossi, no me acuerdo, hay Quinquela, sí, hay Quinquela, hay Quirós, bueno, y así es como se armó esa, pero después a Camila Nieva le iban dando las cosas. Claro. Y ella también, por su labor, por cómo se movía ante la sociedad le respondió con objetos y colecciones. Y cuando no, ella tomaba una volanta e iba a los campos, y a las estancias, bajaba de la volanta y casi sin decir buenos días, le decía: ¿con cuánto contribuye usted para Y así consiguió. Qué bien. Hay una colección que es de Amadeo Gras. No sé si alguna vez escucharon hablar a Amadeo Gras, claro. que hizo prototipos. Sí. Y bueno, y se hizo una muestra con todo de la obra de él, o fueron las cuadros cuando de la los familia. 70 años, Camila Nieva, como ese que era el pintor que llegó a Gualeguaychú, porque acá había plata, y retrató a mucha gente de Gualeguaychú. Claro. Entonces Camila, en los 70 años, le pidió a las familias que le prestaran esos cuadros que eran fotografías de los personajes conocidos. Son pintados al óleo. Es para mostrar, lo hacemos a la anécdota para mostrar que Camila era una mujer de pasiones. Claro. Era de pasiones y apasionamientos. Cuando terminó la exposición, les dijo a los dueños: no se los devuelvo nada, porque esto se va a perder en las distintas familias, y en cambio acá va a estar siempre. Claro. En consecuencia, somos la institución que tenemos más cuadros de Gras en toda la Argentina. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿No? Si bien no es un pintor de los primeros, pero es un pintor interesante. Muy importante, claro. Es importante para el lugar, para nuestra zona y para la historia de la zona. Claro. ¿No? Y es contemporáneo de otros pintores, quizás no tan famosos en Europa, pero que eran los viajeros, los pintores viajeros. Y el que era un pintor viajero. Claro. Llegó acá, desde América Central venía bajando y se detuvo acá, por lo que les decía, podía pintar a mucha gente en Gualeguaychú. Y aparte, en esa época se había puesto de moda el retrato, es decir, en el siglo XIX, el tomar conciencia, yo creo, por la revolución industrial, y que era como que se percibía que la vida pasaba rápido, la forma de eternizarse, la forma de poder perdurar en el tiempo era a través de la pintura, es decir, lograr un retrato. Por eso se hacen en esa época tantos retratos. Y claro, habiendo fondos como había en Gualeguaychú, las familias más importantes seguramente pedían que hicieran estos cuadros, ¿no? No se olviden que acá vino Garibaldi, claro, y saqueó la ciudad, claro, porque sabía que había plata. Claro, claro.
¿no? Ujú. Así que lo que estamos diciendo es una cosa conocida porque Claro. en la historia. Y quedaron retratadas imágenes de las familias de los personajes de Gualeguaychú, Claro. Y de los primeros de los habitantes. primeros habitantes, Ujú. porque él estuvo en 1850 más o menos. Sí, Claro. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial. Y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Ya estamos en el bloque tercero de Área Protegida y en este caso nos están acompañando, por un lado, Norma Martínez y Marta Echeverría, que son del Instituto Mañasco de Gualeguaychú, también nuestra invitada especial, que siempre en estos casos nos acompaña, la licenciada María del Carmen Massa, que como ustedes saben es la presidenta del Comité Argentino de ICOM. Y estamos viendo cómo se fue formando todo este Instituto Mañasco y cómo el aporte de todos los pobladores y por supuesto el accionar de algunas, sobre todo mujeres que estuvieron en esta institución, fueron logrando la formación de grandes colecciones. Así que continuamos, Norma y Marta, en este relato que por cierto es tan interesante. otro gran colaborador del instituto Uh-huh. fue el padre Borges, un Ajá. sacerdote que era uruguayo, pero que se estableció en Gualeguaychú y aquí vivió y aquí murió. Uh-huh. Fue el primer historiador de Gualeguaychú Ah, mira. y él hablaba varios idiomas, Uh-huh. inclusive manejaba muy bien el latín, conocía el griego, Claro. tenía una biblioteca espléndida que quedó en el Mañasco, Uh-huh. y entre los libros que donó tenemos un incunable. Ah, mira. Creo que en Paraná hay algunos, pero después el incunable, nosotros fuimos los primeros en tener un incunable, Claro. que es una obra religiosa Uh-huh. que desde luego tenemos reservada, pertenece a la biblioteca, pero está guardada en un lugar especial. Especial y seguro, porque evidentemente Y seguro. es de un valor muy, muy grande. Por supuesto. Así que, Por supuesto. Y como ese libro tiene el padre Borges no solamente ese incunable, sino otros que llamamos post-incunables, que uh-huh, son muchos libros importantes que están en una sala especial. claro. No, simplemente quería, entre todo este barrido que estamos haciendo de las salas, las colecciones, también tienen una importante hemeroteca, ¿no? Tienen colección del Diario La Nación, de la prensa. ¿Por qué no nos comentan algo sobre ese tema también? Porque es tan amplio todas las actividades y todas las colecciones que tiene el instituto que hay que ir haciendo un barrido prolijo, casi, digamos, espacialmente de área por área. Y la hemeroteca es muy interesante por lo que Sí, sí. pude leer. Desde luego. La hemeroteca tiene diarios nacionales, Uh-huh. que sería La Nación, desde unos pocos años después de su fundación, hasta la pandemia. En la pandemia antes nos mandaban La Nación, con la Ajá. pandemia no nos mandaron nunca más La Nación, Claro. y La prensa. y la prensa también, que la prensa está desde sus principios, que la mandaba un señor Chichisola de Gualeguaychú, se la mandaba al Mañasco, Claro. hasta que Perón la cerró. expropia, cierra. Uh-huh.
Hasta esa época está la prensa. Claro. Esos serían los diarios nacionales. Después están los diarios antiguos. Están los diarios antiguos, muchos diarios de la provincia y muchos diarios locales. Ajá. Que cuando nosotros buscamos la microfilmación de esos diarios, por el manejo que la gente hace de los diarios, Claro. le dieron muchísima importancia y vinieron acá de una fundación de Rosario, vinieron acá a microfilmarlo. Claro. Así que conseguimos un aparato, Un lector. Claro, un lector. un lector de microformas y tenemos mucha gente viene a consultar esos diarios locales. Bueno, no todos, no los tenemos todos, pero tenemos mucho diario Claro. de otra época que realmente Sí. es otra fuerte del mañana. Y La Nación No, está encuadernada. Claro. Y la encuadernación la pagó el mismo diario La Nación. Ah, qué interesante. Daba eso. por barco la plata a Camila para que la encuadernaran. Ujú. Hasta una hacía hasta el 50, por ahí está encuadernada. Ya después nosotros la tenemos acomodada, pero ya no se pagó más la encuadernación. Y la gente viene mucho a consultar hasta el día de hoy y nos han llamado de distintos lugares del país pidiéndonos información que busquemos en tal diario de tal época. Claro. Y bueno, lo hacemos y lo escaneamos y se lo reenviamos. Y Yo- tenemos los diarios locales de Gualeguaychú actuales. Esos también los tenemos desde el diario El Argentino de 1913, el diario Noticias y El Día. Una inquietud que tengo es en esa hemeroteca, y hablando de diarios locales, la Mesopotamia tuvo mucho aporte de la inmigración, de los distintos grupos inmigratorios. Entonces, si tienen locales de las distintas, de las distintas colectividades, sobre todo porque por ahí cerca está Villa Guay, que ha tenido una gran inmigración francesa, ¿no? ¿Ustedes tienen así de los primeros diarios locales? No, tenemos los diarios locales de nuestra zona, pero no de Villaguay o Villa Elisa o San José, que fueron colonias francesas. No tenemos. No. ¿Y Acá tienen fue algún fuerte. tipo de registro de ellos como para hacer las derivaciones o no? Nada. Están microfilmados, hay un índice y vos podés buscar el año, la época y se coloca y lo podés ver. Y si no, está el original. Pero ya están bastante... Hay que moverse con mucho cuidado porque es como que se empieza a quebrar el diario, Claro. la hoja de papel. El papel está ácido. Sí, correcto. Y sobre todo de principios del siglo XX, porque quizás los más antiguos, es decir, que el papel no era tan ácido justamente, por eso se Sí. conserva más blanco, no Sí. tenía problema, pero a partir de 1910, 1920 se cambia el tipo de papel, por eso que se pone amarillo rapidísimo, es decir, se oxida rapidísimo, y entonces se hace muy vulnerable, es decir, se puede desarmar en las manos. Supongo que a aquellos que consultan los diarios le deben dar guantes, le deben dar formas de dar vuelta a la hoja, porque si no lo pueden quebrar, es decir, Sí. todo Y un es la protocolo. obligación Claro, es así. sí, sí, claro. Pero para los años que tienen están bien cuidados. No, seguro. ¿Tienen Eso. personal que se encarga de toda la parte, si tienen personas que hagan conservación o la parte preventiva y restauración? ¿Tienen especialistas? No, No, no. No, trabaja la comisión, no tenemos dinero claro. para No. tener una persona preparada, no. No, pero quizás de la parte del municipio o de la provincia y por qué no de la nación, podrían colaborar con ustedes, quizás no en forma continua, pero que cada tanto pueda haber alguien que les ayude en la parte de conservación, porque realmente es un patrimonio muy importante. Sería una pena si no se cuida, digamos, el mismo, ¿no? Además de
la documentación que hay, Claro. muy antigua. Claro, por Eso eso. también es muy valioso, Ujú. pero realmente no tenemos casi ni secretaria, ¿no? Claro. Sí, No, en serio, tenemos una sola empleada Ujú. que es bibliotecaria y Claro. después trabajamos nosotros. Claro, claro. No podemos pagar sueldos tan No, altos claro. y leyes sociales. Así que Sí. tratamos de... tiene que trabajar la comisión. Seguro. Es Y ustedes, importante que se tenga en cuenta que todo esto está sustentado por una ONG que está dentro del ámbito privado, no recibe ningún tipo de subsidio. claro, no, ¿No? Sí Nosotros puede tenemos- presentarse a programas por ahí para determinadas tareas o proyectos, pero que adolecen de lo que les pasa a la mayoría de las ONG vinculadas a nuestro patrimonio. claro. Me gustaría también que contaran un poquito más de el otro tipo de colecciones que tienen, como imaginería o fotografía, ¿sí? Que la hay y muy importante, también de armas, pero bueno, elijan ustedes, que son las No, que... nosotros podemos contarles cómo vamos entrando al museo. ¿Quiere contarle así, Felipe? como querida. Claro, contarle cómo son las salas. Bueno, ellos ya saben que tenemos 7 salas Ujú. en este momento. Claro. Una es la sala de personajes Ujú. destacados de Gualeguaychú. Y después ponemos a hablar de lo que hay más o menos en cada una. ¿Cómo no? Otra es una sala histórico-religiosa. Ujú. Cuando la hicimos, lo hicimos con el propósito de dar cabida a no solamente a la religión católica, Ujú. pero no tuvimos respuesta. A lo mejor tendríamos que volver a insistir en eso. Claro. En ese lugar hay piezas importantes. Hay otra sala que es histórico-militar, Ujú. también una sala muy interesante Claro. por las armas que tiene, por las armas de la época de la independencia, Ujú. por armas que se trajeron de Europa, Claro. guerra, y está la sala de música, Ujú. está la sala de grabados y libros antiguos, que es ahí, en esa sala está el incunable. Claro. Y hay una muy importante colección de grabados, Ujú. ¿no? Y hay maquinaria también que tienen que ver con la grabación y todos esos libros que llamamos post-incunables. Ujú. ¿Falta alguna sala? Sí, estaba leyendo. Y hay una sala de época. Ujú. Claro. De época donde hay importantes muebles, un juego de sala espléndido, Claro. difícil de ubicar su estilo, ¿no es cierto? Ujú. Está todo taraseado, nácar, tiene ruedas, pero lo interesante, usted tiene que saber esa parte, Pelusa, que ese juego de muebles está intacto, Ujú. el tapizado rojo, era de Pedro Belgrano, de Pedro Rosas Belgrano, Ujú. Ujú. del hijo de la hermana de Concepción Espurra, Claro. era hijo de Belgrano. Sí. Ujú. Que está toda la documentación de ese mueble, cómo llega a Concepción del Uruguay y después lo donan a Gualeguaychú, al instituto. Ujú. Con la aclaración de que ese juego de muebles valía lo que una estancia. Apa. En ese- No, ninguna. es un juego de muebles precioso. Muy Sí, importante. Es un Sí. sofá, 2 poltronas grandes Ujú. y después como 8 sillas. Sí. Claro. Una Muy cosita bonito. que le quería preguntar, porque realmente frente a esta tan interesante descripción que nos están haciendo del Instituto Maniasco de Gualeguaychú,
¿Qué horario de visitas y qué días está abierto? Como para que la gente que va a Gualeguaychú pueda aprovechar y ir a visitar todo esto. El instituto abre de tarde. Abre de tarde de lunes a viernes, Ajá. de 16 a 20 horas. Uh-huh. Ese es el horario. El horario, perfecto. Nosotros hemos fijado en la municipalidad, sí, que si llega a haber gente interesada, nos llamen, porque como no tenemos personal, claro, no tenemos museólogo tampoco. Claro. Entonces, estar allí y estar una persona sola es hasta un riesgo. Seguro. En ese lugar tan inmenso y con tanta gente que viene de afuera. Gualeguaychú se ha convertido con el asunto del carnaval en un lugar muy visitado. Increíble. Entonces, proponimos que nos llamen, que nosotros vamos a concurrir. Claro. Hemos encontrado esa forma. Uh-huh. No tienen posibilidad de tener, así como vamos a decir, voluntarios de estudiantes de algunas carreras afines, no sé exactamente qué tipo de carreras hay en Gualeguaychú, pero que estén interesados en poder participar y hacer voluntariados, hacer algunas prácticas incluso profesionales en el instituto. En la parte de biblioteca lo hemos hecho. Uh-huh. Sí. Pero en la parte de museo no. Claro. No lo hemos hecho. Tenemos un tema que es la seguridad. Claro, por eso. Y entonces siempre tiene que haber alguien de la comisión acompañando. Hay cosas muy valiosas, por más que hoy tenemos cámaras, alarmas, pero hay que estar. Sí, no, eso, desde ya. Igual cuando van a ver el archivo, que también es muy antiguo, siempre si van a investigar, siempre tiene que haber alguien al lado. No, lógico, eso desde ya. Cada vez que hay colaboración de nuestra colega María Marta Mazú. Sí. Bueno, María Marta ya forma parte de la institución. Bueno, pero es una súper voluntaria y es una experta, su expertise es armas, uh-huh, pero todo tipo de colección, y eso es invalorable lo que ella aporta. Claro. Gracias a ella nosotros hicimos un giro con la organización de los museos. Uh-huh. Fue realmente importante el consejo de ella y de su esposo, que entonces vivía, que estuvieron acá en más de una oportunidad, y a raíz de ella hicimos un giro en la organización de todas las salas museísticas. Así que la valoramos muchísimo a María Marta y pensamos que todavía tiene mucho para darnos. Tiene que seguir. Pero eso fue en 1998, para los 100 años. Ajá. Sí. Vino María Marta, y de ahí ha seguido colaborando y hizo el recambio del Museo Viejo a lo que es hoy todas las salas de exposición que tiene el instituto. Y costó mucho en gente mayor de la comisión, me refiero, decirles que íbamos a cambiar esa sala donde había de todo, y empezar a darle una especialidad a cada sala. Nos costó, pero pudimos hacerlo, gracias a Dios, y ahora estamos realmente muy contentos con el paso que dimos, ¿no? Quería preguntarles, Norma y Marta, es decir, frente a este tema de los escasos recursos, como veo que ustedes tienen salón auditorio, tienen anfiteatro, ¿tienen la posibilidad de alquilar esos espacios para que ciertas compañías hagan obras o lo que fuera? Sí, de hecho, lo hacemos. Y nosotros tenemos una agenda cultural también variada. Qué bueno. Que se entró un poco en relax cuando la pandemia, como todo, ¿no? Claro. Y tenemos el salón auditorio, que entran 200 personas. Sí. Muy importante. El escenario
Y es más, el salón tiene obras de arte, porque las obras de arte están distribuidas en todas las salas. Claro. Es hermoso entrar al lugar y ver obras, sentirse rodeado por obras de arte. Seguramente. Y tenemos un salón en la escuela, porque la institución tiene también una escuela técnica que pertenece a la institución. Claro. Es interesante saber que Mañasco, el doctor Mañasco, fue un luchador por las escuelas técnicas. Él siempre perdió la batalla en el Senado, pero él siempre pensó que era necesario poner escuelas técnicas. Él decía escuelas técnicas con la producción de cada provincia, para incentivar la producción de cada provincia y para evitar que los hijos se vayan de cada provincia. Tal cual. Sigue siendo válido el principio de él. Bueno, en ese momento no tuvo suerte, las cosas quedaron de esta manera. Pero teniendo en cuenta lo que fue Mañasco, la institución tiene una escuela técnica. Que vos podés, y tiene esa parte se amplió, esa parte era un baldío y se amplió y se conecta la escuela con el instituto. Y tiene también un salón de exposiciones muy lindo, que todavía no lo hemos, redondo, muy moderno, donde se conectarían los dos edificios. Nosotros, lo que yo le quiero contar, un poco recibimos apoyo. La municipalidad nos da un apoyo, muy poquito, pero es un apoyo. Después está la CONAVIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que le da el aporte de gastos generales a la biblioteca, y es una ayuda. Y después, en el instituto, Luza capaz lo puede contar mejor que yo, estaba Diola Varel de Franchini, que estuvo con Camila Nieva, y se crea en la provincia la ley Diola. Sí. Que Luza capaz la cuenta mejor que yo, pero esa ley lo que hace es darles a las bibliotecas un aporte anual de 12 sueldos, serían 12 sueldos del 70% del pago de un maestro principiante. Y es una ayuda. Eso a nosotros nos ayuda. Pero el edificio es tan grande, tan monstruoso, las dos partes, el edificio donde tenemos la escuela y el instituto, que bueno, siempre hacemos actos o alquilamos, tenemos socios, damos cursos y buscamos por todos lados la plata, porque la verdad que la necesitamos. Norma y Marta, quería saber cuántos son en esta comisión directiva, porque tienen un trabajo ustedes, pero encomiable, es increíble. 20. Es un número, claro. Es un número importante. Muy bien. No, lo que digo es que yo los vengo escuchando con atención y tratando de recopilar toda la información que ustedes dan sobre las salas de museo, la galería de arte, la hemeroteca, el archivo histórico, los salones de actos, la escuela de capacitación. Es un esfuerzo enorme, realmente. Estas 20 personas que conforman la comisión directiva trabajan muchísimo, porque es una institución muy importante, muy trascendente para la comunidad, me imagino. Y bueno, pasa como nos pasa a muchas ONG, que trabajamos sin recursos económicos, con muchos recursos intelectuales, pero con pocos recursos económicos. Así es. En estos minutos finales, ¿hay algo que nos quieran comentar, algo que todavía no hayan contado y que quieren dejar plasmado aquí en Área Protegida? Podemos contarles de Luza, de pura curiosidad, y el Mañasco de Puertas Abiertas. Sí. En el año 1900
1998, cuando el centenario, inauguramos una exposición que ya se ha hecho clásica, que se hace para el 13 de mayo, cuando es el día de los museos. Tratamos de que más o menos esté alrededor de esa fecha. Y la exposición se llama Pura Curiosidad, y consiste en buscar, en encontrar y en exhibir, en mostrar objetos curiosos, antiguos, claro, valiosos, que tengan que ver con la historia de la ciudad. Exacto. Y hemos hecho muchas puras curiosidades, no sé si puedo poner en plural, pero hemos hecho muchas. Desde buscar las antiguas orquestas de Gualeguaychú y encontrar gente que todavía vivía y que quería subir al escenario y evocar aquello que había hecho, qué sé yo, 50 años atrás, hasta exposiciones de objetos, exposiciones sobre el puerto, que siempre es un tema clásico en nuestra ciudad. Una vez hicimos uno sobre los casamientos en Gualeguaychú, que tuvo un éxito bárbaro. Claro. Casi todos han sido exitosos. O hemos hecho de instrumentos musicales, y cuando los hemos hecho no solamente nos hemos limitado a hacer la exposición con todo lo que eso conlleva, sino que también tratamos de que a la tarde haya alguna actividad relacionada con eso. Cuando hicimos el de instrumentos musicales, de tarde había conciertos, no sé, sobre arpa, que acá el arpa no es un instrumento. Hay una sola arpa griega en Gualeguaychú, y bueno, fue toda una curiosidad. El joven que la tocaba, hubo esos, casi dura 15 días de exposición. Todas las tardes había algún concierto, y así como eso, bueno, cuando hicimos lo de las orquestas no les cuento lo que era, porque la gente que subió al escenario no se quería bajar, estaban esperando nosotros. Pero fue lindísimo. De teatro hemos hecho y han vuelto los viejos elencos a actuar, ¿no? En el Mañasco hubo durante muchos años una escuela de teatro, entonces, Mañasco, ¿qué no hizo el Mañasco? No, ustedes conservan la memoria de Gualeguaychú, son una maravilla. Realmente me encanta escuchar todo lo que cuentan, porque es eso, ¿no? Es decir, mantener todas las tradiciones, este entusiasmo de que aquellos que suben al escenario ya no quieren bajar, es porque le están dando una oportunidad fantástica a todos ellos. Así que, por supuesto, de mi parte las felicito, pero no saben cómo. Por todo lo que hace, son maravillosas, sigan con ese espíritu que tienen, que es realmente fantástico, y ojalá esta institución tenga todos los recursos que sean necesarios para seguir manteniéndose en el tiempo. Es muy lindo lo que hacen, así que yo les mando un abrazo muy muy grande a las dos y las felicito. Muchas gracias, han sido muy amables. Gracias. Nos vamos reconfortadas y con más ganas de trabajar. E igualmente les digo, para nosotros fue una alegría haberlas escuchado, y el entusiasmo y el empuje que ponen para llevar adelante un instituto como el Mañasco. Así que muchas gracias, y les mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias. Bueno, desde ya y una vez más queremos agradecerte y mucho, María del Carmen, tu asistencia como presidenta del Comité Argentino de ICOM en esta presentación que hemos hecho del Instituto Mañasco de Gualeguaychú, con estas dos personas tan encantadoras como Norma y Marta. Bueno, muchísimas gracias, Rubén, Rodolfo, como siempre, ayudando a difundir lo que poseen nuestros museos y cómo trabajan las colegas de los distintos museos en las diferentes provincias que tenemos.
Así que estamos, yo también me quedo contenta que ellas hayan podido participar y que ustedes, coordinadores, también sean felices. Es muy interesante la historia que han contado y Totalmente. Su devenir, cómo nació y esta cuestión que entra ya en lo que es género, ¿no? Claro. Muchas gracias, María del Carmen, por la participación, como siempre colaborando con nosotros. Así que te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Abrazos. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online.